donde pues lamentablemente a veces, si no estamos cimentados en lo que es el Señor, comenzamos a correr de un lado al otro y a caer en imprecisiones. Pero miren, básicamente todo lo que está pasando en el mundo, hay muchas personas en este momento que están preocupadas por sus finanzas, que están preocupadas por el sustento de sus hogares y de sus familias. Y en este sentido no podemos desenfocarnos y no podemos dejar que nuestras necesidades conduzcan nuestras decisiones. Si hay algo que nosotros no podemos hacer es que nuestras necesidades y deseos conduzcan nuestras decisiones. Necesidades, deseos, emociones conduzcan nuestras decisiones, porque vamos a errar en nuestras decisiones. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener mucho cuidado en que por causa de la necesidad perdamos el norte y perdamos el trabajo por el propósito que en este momento estamos realizando muchos de nosotros. Yo no puedo seguir en esto cumpliendo el propósito del yo porque yo tengo hambre, yo necesito ir a ver qué hago por mi familia. Y escúchame bien, porque esto es importante. Cuando tú estás cumpliendo el propósito del Señor, el Señor se compromete en sustentarte no solamente a ti, sino a toda tu casa. La pregunta es si lo que estamos haciendo es el propósito del Señor. Entonces, en este sentido, no es igual trabajar por necesidad que trabajar por propósito. Porque trabajar por necesidad produce frustración, puede producir decepción cuando las necesidades después de tanto trabajo no son cubiertas. Eso puede traer a mi vida decepción, puede traer a mi vida frustración, quebranto, porque estoy trabajando para obtener lo que necesito. La palabra del Señor dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo, y si es todo, vendrá por añadidura. Y buscar al reino de Dios y su justicia tiene que ver con que el trabajo que yo pueda hacer no sea por necesidad, sino por propósito. Y es aquí cuando debemos identificar exactamente cuál es ese propósito en el que debemos invertir todas nuestras energías. La libertad financiera que quizás tú estás esperando y buscando en este momento no te la va a dar un trabajo por necesidad. Te la va a dar el cumplimiento del propósito, que tú camines en el propósito del Señor. No te vas a tener que preocupar por las finanzas, porque cuando nosotros cumplimos nuestro propósito, estamos cumpliendo nuestra encomienda, los recursos que están destinados para nuestras vidas son soltados y son dados de parte del reino al cual pertenecemos. Entonces, no es igual trabajar por necesidad que trabajar por propósito. Y esto es poderosísimo. Tú le metes el ojo y tú dices, ¿será que estoy trabajando por necesidad o estoy trabajando por propósito? Cuando trabajamos por necesidad, por lo general, no disfrutas de ese trabajo. Pero cuando trabajas por propósito, deja de ser un trabajo para convertirse en tu pasión. Entonces, fíjense la diferencia. Cuando una persona, aún estando en el reino, Edwin, bendiciones, y a cada uno de ustedes, Giselle, un abrazo para cada uno de ustedes. Cuando nosotros trabajamos no por necesidad, sino por propósito, es diferente nuestra actitud y nuestra firmeza. Fíjense que cuando uno trabaja por necesidad, llega un momento que el trabajo se hace un peso, se hace una carga, terminas amargado, terminas obstinado, terminas cansado y aún sin fuerzas. Pero cuando tú trabajas por propósito, negativo. Cuando tú trabajas por propósito, no vas a desistir de lo que Dios ha entregado, aunque un momento estés cansado, aunque en algún momento las cosas no salgan como tú esperas. La pasión que está dentro de ti te mueve y te hace ser firme ante ese propósito.
el propósito entonces ya no se trabaja como una carga muy pesada de llevar, sino se trabaja con el gozo de que sabes que estás haciendo la voluntad del Señor y que vas a poder cumplir con ese propósito, aunque eso signifique noches sin dormir, aunque eso signifique que a veces no puedas comer a tiempo, aunque eso signifique en que tengas que dar la milla extra muchas veces. Sabes que hay un resultado del reino que te espera y eso te mantiene vivo. Cuando tú trabajas por necesidad y no por propósito, comienzas a secarte, comienzas a deteriorarte en tu vida, comienzas a vivir en depresión y en tristeza. Entonces, en este tiempo tan delicado que estamos viviendo, es importante discernir si el trabajo que estamos haciendo lo hago por necesidad o lo hago por propósito. Y si lo estás haciendo por necesidad, busca la dirección del Espíritu y dile: Señor, yo necesito trabajar por propósito, no por necesidad. Porque fíjate algo, cuando tú trabajas por propósito, hay veces durante el día, Dios te dio una encomienda muy específica del trabajo que he puesto en tus manos y ya la cumpliste y ya estás descansando y el Señor te envía recompensa. Pero el trabajo por necesidad te mantiene esclavo de horas y horas y horas y dale, y no ves resultado, no ves recompensa, no ves avance, ves que otros crecen y tú estás aquí en el mismo lugar haciendo lo mismo todos los días y por eso sientes que te estás ahogando. En este sentido, miren esto tan importante, los que están conectados. Cuando nosotros no entendemos que no estamos en esta tierra para vivir cubriendo nuestras necesidades, porque de eso se encarga el Señor, sino que estamos en esta tierra para cumplir un propósito, nuestra perspectiva de la vida cambia y no entramos en luchas innecesarias. Hay veces que estamos haciendo cosas, invirtiendo recursos, invirtiendo dinero, invirtiendo tiempo, el tiempo que pudieras utilizar para otras cosas que son realmente productivas, invirtiendo lo que ustedes se pueden, desde tiempo, dineros, todo, fuerza, todo, en luchas innecesarias. ¿Por qué son luchas innecesarias? Porque estamos tratando de cubrir nuestras necesidades o porque estamos tratando aún a veces de cumplir el propósito, pero como no tenemos la madurez ni sabemos escuchar la voz del Señor, entramos en luchas innecesarias. Entonces, te pones a hacer cosas que Dios no te está avalando, no te está autorizando, bien sea para saldar una necesidad o porque crees que va a servir para el cumplimiento de tu propósito, pero no te diste el tiempo para preguntarle al Señor si realmente esa lucha tú la debías librar. Yo me acuerdo hace bastante tiempo, una persona me dijo que estaba peleando por una casa, que el Señor no que el Señor le había hablado, que esa casa era de su familia, que ella no iba a soltar. Mira, había invertido dinero, había invertido esfuerzo, estaba amargada, a veces faltaba a las convocatorias que hacíamos a nivel congregacional en aquella época porque estaba resolviendo situaciones, estaba firmando papeles, se la pasaba metida en un tribunal. Ya llevaba como 2 años en esta lucha y yo le dije: ajá, pero Dios te dijo que emprendieras esta lucha por esa casa. Sí, porque esa es la casa de mi familia y yo no la voy a dejar perder y no sé qué cuánto. Yo le dije: yo voy a orar. Oramos, estuvimos unos días en oración y cuando oramos, el Señor me dice: dile a ella que yo no le he mandado a emprender esa lucha, porque ella está trabajando por una necesidad, la necesidad de tener esa casa y no por un propósito. Cuando nosotros estamos trabajando por necesidad, por lo general vamos a emprender luchas innecesarias. El Señor, hablé con ella y el Señor le dio la orden: tienes que soltarlo todo, déjala ir. Ella lloró, pero siguió la instrucción del Padre, recibió confirmación en su espíritu de la palabra, soltó la casa, soltó los trámites,
De hecho, firmó para que esas personas se quedaran con la casa. Fue un proceso duro para ella, pero les voy a decir algo. A los 3 meses, una persona que estaba dejando el país la llamó y le regaló un apartamento completamente amoblado para que ella pudiera estar allí con su familia, porque la angustia de ella era que ya no tenía casa propia y quería luchar por esa casa, que era una herencia familiar, para ella poder habitarla. Cuando tú entiendes la posición que tú tienes como hijo, no vas a emprender luchas que Dios no te está mandando a emprender, que son innecesarias y que lo que hacen es desgastarte. Lo que hacen es frustrarte cuando te das cuenta que los resultados no son lo que tú esperas. Terminas frustrado y entonces a veces, como yo lo hice en el pasado, terminas reclamándole a Dios y Dios te está diciendo: yo no tengo nada que ver con eso, eres tú que te metiste en esa lucha. Cuando una persona entiende qué lucha debe librar y qué lucha no debe librar, bien sea en cualquier escenario, porque a veces, aún trabajando por nuestro propósito, lo que les decía hace un momento, queriendo asumir lo que a Dios le corresponde, emprendemos luchas innecesarias. Pero es que esto me sirve para lo que Dios quiere hacer, y resulta que Dios no te está respaldando. Y cuando Dios no te está respaldando, no vas a tener respaldo. Suena como redundante, pero cuando Dios no te está respaldando, no te está respaldando. Cuando nosotros entendemos qué luchas debemos librar, hemos llegado a un nivel de madurez donde la voz del Señor es clara, es precisa. Hemos llegado a ser águilas del reino. Fíjense ustedes que el águila, como animal majestuoso de la naturaleza, sabe qué lucha debe emprender y qué lucha no debe emprender. Cuando ella ve una presa y pues quiere tomar esa presa, y va directo a esa presa, y se aparece otro depredador que también ha tomado la presa, ella tiene esa inteligencia para saber si esa lucha que va a librar le va a devolver la presa que ella había visto a la distancia, o simplemente debe desistir de esa lucha. Y en ese sentido, el águila no libra luchas que no son necesarias. Y eso te habla a nivel espiritual de una madurez. Hay luchas que nosotros hemos emprendido que son innecesarias. Luchas que nosotros estamos estableciendo de una manera incorrecta, de la manera que Dios no te ha dicho que lo hagas. Por eso estás desgastado, por eso estás afligido. O estás emprendiendo una lucha que Dios no te ha mandado a emprender, o lo estás haciendo de una manera incorrecta. Y a veces, trabajando por el propósito, hacemos cosas que Dios no nos ha mandado a hacer. Miren, no voy a caer en detalle. Muchos de ustedes, los que me siguen de hace tiempo, lo saben. A mí me ofrecieron todo un contrato a nivel internacional con una disquera de Estados Unidos para poder grabar todas mis producciones musicales. En aquella época yo no había grabado, o había hecho una producción musical casera, pero grabaciones profesionales no. Había hecho una casera. Y yo vi la oportunidad de mi vida. Dije, nada, esto debe ser el Señor. Y emprendí una lucha para poder estar en los Estados Unidos, tan desgastante que finalmente nunca pude en ese momento llegar a los Estados Unidos y poder concretar el contrato. Y en esa época fue cuando el Señor me enseñó. Aún a veces yo estaba tratando de lograr parte de ese propósito que el Señor había puesto en mi vida, pero aún a veces tratando de lograr ese propósito, miren lo que a mí me pasó. Emprendí una lucha que Dios no me mandó a emprender. ¿Y qué hago yo ahora? Porque obviamente, Noemí, tú no luchas. Claro que lucho. Cuando a mí Dios me da el aval de luchar por algo, llueve, truene, relampaguee, se aparezca el mismo demonio, lo que sea, ahí voy a estar, porque sé que mi Padre va delante de mí.
Pero cuando yo estoy emprendiendo una lucha que no viene de parte del Señor, termino herida, desgastada, a veces sin los recursos necesarios porque lo invertí en algo que no debía haberlo invertido, etcétera, frustrada, amargada, afligida, enferma, para de contar. ¿Y qué hago yo? Cuando yo tengo un deseo, un anhelo, aún una necesidad, y sé que esto no va a ser tan fácil de poder obtenerlo, le digo, Señor, háblame, ¿emprendo o no esta lucha? ¿Tú quieres que yo haga esto? Amados hermanos, esto me ha costado años de intimidad, años de leer la palabra, años de entender, años de discernir la voz del Señor. No diga que lo haya alcanzado ya, pero prosigo hacia la meta. Y el Señor me habla, no emprendas esta lucha. Concéntrate en esto y esto y esto, porque cuando tú emprendes luchas innecesarias, ¿cómo catalogo que es innecesaria? Porque Dios no me está avalando para emprender una lucha, Dios no me está mandando a hacer esa lucha. Cuando yo emprendo esa lucha innecesaria, yo me distraigo de aquello que debo atender, yo me distraigo de aquello que debo hacer, yo me distraigo de aquello que debo establecer en mi vida, en mi familia, en el llamado que el Señor me ha entregado. Se convierte en una distractora la lucha innecesaria. Fíjense que el águila no emprende la lucha innecesaria cuando sabe que no debe emprenderla para pelear por una presa, porque ella sabe que puede conseguir una presa mejor. ¿Sabías tú que a veces estamos tratando de lograr nuestro propósito, trabajando por nuestro propósito, emprendiendo una lucha innecesaria por lo bueno, dejando lo mejor? A veces tenemos mucho temor y desconfianza en el Señor que te está diciendo, deja eso por lo que tú estás luchando. Hay personas que están aferradas a un trabajo. Es que ese es el trabajo que... tengo 20 años ahí. Y Dios te está diciendo, suéltalo, porque hasta que no crees la ley del espacio vacío, hasta que no actives la ley del espacio vacío, no te puedo entregar lo que necesito entregarte porque no has preparado lugar. Y están aferrados a un trabajo, y están aferrados a un negocio, y están aferrados a una persona, y están aferrados a un ministerio, y el Señor te está diciendo, suelta. No te conformes con lo bueno, dejando lo mejor. Confía en que si yo, tu Padre, te estoy diciendo suelta, es porque hay algo mejor que viene detrás y que necesito que actives la ley del espacio vacío para que eso sea soltado. Entonces, escúchame bien para ir cerrando en este momento. Las circunstancias que nos están rodeando nos pueden introducir en una dinámica incorrecta, a trabajar por necesidad y no por propósito, a librar luchas innecesarias que Dios no te está mandando a luchar, que te hacen perder tiempo, recursos, esfuerzo, paz. Dios te está diciendo en esta tarde, si es de tarde, sí, es de tarde aquí. Dios te está diciendo en esta tarde, quiero que seas preciso, porque lo que está pasando en el mundo te va a querer empujar a trabajar por necesidad, a emprender luchas innecesarias, a distraerte y a desviarte del lugar donde yo te he plantado. No lo hagas. Porque cuando tú trabajas por propósito y no por necesidad, y tienes tu vida centrada realmente con tu mirada puesta en Yeshua, escúchame lo que va a suceder. No emprendes luchas innecesarias porque sabes la lucha que Dios te ha mandado a librar y la lucha que Dios definitivamente no te ha mandado a librar. Vas a poder soltar lo que tiene que ser soltado. Vas a aprender a dejar el pasado atrás y extenderte hacia lo que está adelante. Vas a ser un águila que entiende lo que si debe luchar o no por una presa. Vas a vivir lejos de la amargura, lejos de la frustración, de la aflicción de espíritu, del quebranto, de la depresión. Y vas a poder disfrutar del cumplimiento de tu propósito.
yo tuve que soltar ese contrato, tuve que dejarlo ir. Lloré, me costó, le reclamé al Señor, le pregunté que si ese era el momento. Padre, tú me habías hablado, yo estaba segura que este era el momento, y el Señor me dijo, no, no es esa la vía, no es ese el momento, no es esa la manera. Yo te voy a indicar cómo y cuándo lo vas a hacer. Y pasaron años. No digo que a ti te van a pasar años porque los tiempos están acelerados, pero en mi caso pasaron años. Tú dices, oh Dios mío, ahora entiendo que me estaba aferrando lo bueno, soltando lo mejor. No cambiaría este momento por aquel. Para nada. Porque hoy estoy un poquito más madura que antes, soy un poquito más entendida que antes. Estoy comiendo de la mesa de mi padre, y quizás si yo hubiese aceptado ese contrato en los Estados Unidos, fuera una niña fluctuante todavía. Así que yo no sé a quién Dios le está hablando específicamente esta palabra, pero Dios sí sabe, y tú sí sabes si es contigo. Si tienes que volver a escuchar este video, hazlo. Presta atención, porque son instrucciones importantes que el Señor te está dando. Y en este sentido, para cerrar, quiero invitarles al gran ayuno que vamos a estar realizando a nivel mundial. Lo estamos convocando desde la Red de Intercesores Latinoamericanos, REDIR. Desde el 2 hasta el 6 de septiembre vamos a estar en ese ayuno con el Señor. El Señor nos está mandando a retirar. Si quieres conocer los propósitos y las instrucciones para este ayuno, te voy a invitar a la www.redirglobal.org en la pestaña de inicio. Ahí puedes descargar el documento completo de todo lo que es este ayuno, y también a ver la transmisión que hicimos por el canal del Ministerio Redir esta mañana, canal de YouTube, donde dimos instrucciones para el ayuno espectaculares. Porque Dios te está llamando al ayuno en base a esta palabra, para que dejes de trabajar por necesidad y empieces a trabajar por propósito. Para que no sigas emprendiendo luchas innecesarias, para que adquieras madurez como el águila. No te conformes con andar en el valle, sino que vivas en las alturas, desde donde ves como Dios ves y desde donde oyes como Dios oye. Así que un abrazo fuerte, gracias por lo que se conectaron, saludos, bendiciones para cada uno de ustedes. Que el Padre Celestial les dé mucho más. Son días de instrucción, de dirección, de sometimiento, de humillación, de soltar, de rendir, de dejar lo que haya que dejar atrás. Qué bueno, Angie. Qué bueno, Estrella. Qué bueno. Ilvania, Elsa, que veo que están por allí conectaditas. Un abrazo fuerte. Te pido por favor que compartas este en vivo. Si sabes que alguien necesita esta palabra, lo puedes hacer. Les envío un fuerte abrazo, grande. Wilber, bendiciones para ti. María, bendiciones, un abrazo fuerte. Dios les guarde. Doris, gracias por sus palabras, gracias por los corazoncitos. Giselle, Gladys, Dunia, abrazo fuerte, grande para sus vidas. Mari, que hay una nación que está buscando lo profundo. Rocha, Bugarin, bendiciones. Onela, bendiciones. Mayrita, bendiciones para ti, mi amor, un abracito. Dios les guarde. Feliz tarde.